Bienvenidos a los que están aquí en la planta baja, en cualquier lugar. Comenzamos la semana pasada con los dones de géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y vimos que esto ha surgido en Estados Unidos, en Kansas, en California. Y hemos estado aprendiendo qué es lo que es el don de lenguas y el de interpretación de lenguas. El don de lenguas es un regalo dado por el Espíritu Santo de hablar en otros idiomas, misterios de Dios, pero que se pueden interpretar para dejar de ser misterios por el Espíritu Santo. Amén. El don de interpretación no es traducir, es un don dado por el Espíritu Santo para decir o interpretar lo que está diciendo alguien en otro idioma. Amén. Vimos que podemos hablar en lenguas cuando haya venido una llenura del Espíritu Santo, un bautismo en el Espíritu Santo. Podemos ver que podemos hablar en lenguas cuando tenemos una comunión, una relación con el Espíritu Santo a través de nuestra oración continua, de ayunos, de estar en una presencia con Dios. Amén. Podemos hablar ahí. Tercero, es un don dado por el Espíritu Santo directamente para poder hablar misterios o poder profetizar a través del don de interpretación. Amén. El don de lenguas más interpretación es igual también a profecía. Amén. Sí, amén. Bien, vamos a 1 Corintios 12:10. Ahí está la base de que el Espíritu Santo da lenguas y da el don de lenguas. Amén. Le voy a enseñar eso. Amén. Santo es el Señor. 12:10 de 1 Corintios. Con fe, amén. Ya desde la semana pasada gente ha estado hablando, entre semana Dios ha estado llenando a gente con lenguas, o les está dando el don de lenguas, amén. Dice 12:10 de 1 Corintios. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus. Ponga atención lo que da el Espíritu Santo. A otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. La Biblia, hermanos, usa la palabra don o gracia en diferentes maneras. Amén. El don es un regalo. Dile al lado, el don es un regalo. La palabra don viene de la palabra dorón, que es un regalo. Gracia significa regalo inmerecido. Es algo que no te mereces. Pero también gracia significa poder. Amén. Son dos cosas diferentes. Amén. Una es un regalo y otra es algo que no te merecías, pero que te lo dieron. ¿Vale? Vamos a ver que el don de Dios de salvación es por medio de Jesucristo. Hay un don que es la salvación, que es por medio de ¿quién? De Jesucristo. De ahí voy a empezar. Romanos 5. Te voy a dar muchas bases para que tú puedas hablar, amén, en otras lenguas. ¿Todos podemos hablar lenguas? Sí, dile al lado, sí, porque es el lenguaje del cielo, amén. ¿Cuántos pertenecen al reino de Dios? Y en ese reino hay un lenguaje. Y ese lenguaje lo tienen que hablar todos. Si alguien te dice que tú no puedes hablar lenguas, te está mintiendo. Dílelo, te está mintiendo. Porque en mi país, todos los que son de México hablan ¿qué? Y si yo soy del reino de los cielos, ahí hablan todos ¿qué? Si fuéramos rusos, ¿qué hablaríamos? Si fuéramos franceses, ¿qué hablaríamos? Entonces, si somos del reino de Dios, ¿qué debemos hablar? Lenguas. Pero voy a empezar con esta base. El don de Dios de salvación es por medio de ¿quién? De Jesucristo. 5 del 15 al 18. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Está hablando el pecado de Adán, que por su pecado murieron muchos. Y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que se llama
Jesucristo. Por medio de Jesús vino el don y la gracia. Pero te voy a enseñar más adelante cuál don. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación de la caída del hombre. Pero el don, escuche, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahorita te voy a enseñar de qué don vino. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, o sea, del pecado de Adán, mucho más reinará en vida por un solo que se llama Jesucristo. Los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la ¿qué? De la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida eterna. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, la caída de Adán y Eva, así también por la obediencia de Jesús, de uno, los muchos serán justificados. Pero la ley se introdujo para el pecado, para el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? Habla del don y de la gracia. Ahí habla del don. Dile al de lado, ¿de cuál don está hablando que vino por medio de Jesucristo? Dile, el don de la salvación. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, recibimos ese ¿qué? Ese don y esa gracia. Lo repito, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos ese don, que es un regalo, di la salvación, y esa gracia que no nos la merecíamos, pero por medio de su sacrificio, dile al de lado, lo recibimos. Segunda de Corintios 9:15. El don de Dios entonces es la salvación, que vino por medio de ¿quién? De Jesucristo. No pierdas eso, eso es importante para enseñarte de a dónde vienen las lenguas. Amén. 9:15 de Segunda de Corintios. Ya lo tienes. Gracias a Dios, dice el apóstol, por su don inefable. Dile al de lado, ¿cuál don inefable? Dile, la salvación. Gracias a Dios por su salvación inefable. Di poderosa, dile al lado, poderosa. Efesios 2:8. Efesios 2:8, más adelante. Así que el don de la salvación vino por medio de Jesucristo. Te voy a enseñar esto porque tú tienes que hablar lenguas en el nombre de Jesús. Dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Hablarán nuevas lenguas. ¿Tú crees? Entonces vas a hablar, amén. Ya te enseñé en qué momento puedes hablar, ya sea en una llenura, en un bautismo del Espíritu Santo, ya sea por estar tanto tiempo en su presencia o por el don que te lo dé el Espíritu Santo, amén. Dile al de lado, no hay escapatoria. De que vas a hablar, vas a hablar. 2:8. Porque por gracia ahora sois ¿qué? Salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de ¿quién? Por la gracia de Dios somos salvos, amén. No lo merecíamos, pero Él nos regaló esa ¿qué? Salvación. Ahora ya sabe que la salvación es un regalo que vino por Jesús. Ahora, ¿qué incluye esa salvación? Dile al de lado, ¿qué incluye mi salvación? Esto es lo importante, porque sobre esa fe tienes que moverte, amén. Estamos viendo los dones de lenguas, los géneros de dones de lenguas y la interpretación. Pero ¿qué incluye mi salvación? Dile al de lado, ¿qué incluye mi salvación? Dile, el don del Espíritu Santo. La salvación es un regalo, dile al lado, la salvación es un don. Pero también el Espíritu Santo es un don, otro regalo más, dile, otro regalo más. Entonces, ¿qué te costó? Nada. ¿Cuánto te costó la salvación? Dile al de lado, es un regalo. ¿Cuánto vale el don del Espíritu Santo también?
Son dos cosas diferentes. Dile, son dos cosas diferentes. Tienes derecho a la salvación y tienes derecho al don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Yo siento el poder de Dios sobre de mí. Hechos 2:38. Esto es importante. Los que me están viendo en cualquier parte del mundo, vayan por un papel y un lápiz, vayan por una Biblia. No te muevas, ve por eso, porque Dios te está hablando. Te estoy enseñando. Todos tenemos derecho al regalo, amén, y a esa gracia, amén. Nada de que el diablo te viene a mentir, de que tú no vas a hablar lenguas, de que tú no... Dile al de al lado, es un regalo. Tu salvación incluye otro regalo más, el don del Espíritu Santo. O sea, dile al de al lado, es para ti. Es un regalo. Díselo 2 veces, es un regalo. El don del Espíritu Santo es un regalo de la salvación de Dios, amén, de Jesucristo. Hechos 2:38. Pedro les dijo, estaba predicando en Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. O sea, recibe la salvación. ¿Cómo la recibes? Arrepintiéndote. Y dice que cuando te arrepientes de esos pecados, dice, y entonces recibiréis el don de ¿qué? Entonces tienes derecho a recibir ¿a quién? No me pierdas de vista. Ya te dije que el don, la salvación es un don que vino por Jesucristo, que incluye mi salvación. Mi salvación incluye el don del Espíritu Santo. Incluye el don de ¿quién? No me pierdas. Dile al de al lado, ya tengo el don del Espíritu Santo. Es mi regalo, dile, que vino a través de la salvación. Vamos más adelante. Hechos 8:14. Esto es importante, amén. Te voy a dar bases cuantos puedas. Mucha gente va a empezar a hablar desde aquel lado de la pantalla, amén. Allá abajo van a empezar a hablar las lenguas de Dios, amén, del Espíritu Santo. Dice así, Hechos 8, versículos del 14 al 20. Te voy a decir algo más que te voy a ir enseñando. Dios te va a dar las lenguas. Dile al lado, Dios te va a dar las lenguas. Dios te va a dar la interpretación de las lenguas, pero Él no las va a hablar, dile. Él no las va a interpretar. Quien las va a hablar eres tú. Quien las va a interpretar eres tú. Porque mucha gente dice, yo quiero las lenguas. Y dice Dios, ya te las di. Quiero la interpretación, ya te las di. Dice Dios, háblalas. ¿Quién las va a hablar las lenguas? ¿Quién las va a interpretar? Por eso te las dio Dios. Porque si Él quisiera hablar, Él no te las da. Mejor habla y ya. No, dile al de al lado, eso me gustó. Él te las dio para que tú... A mí me dio el don de milagros, el don de la profecía, el don de palabra de ciencia, el don de... ¿Para qué? Para que yo los use. Él me está dando el don del Espíritu Santo para que yo me llene y Él esté en mí. Le voy a seguir, dile al de al lado, esto me está gustando. Pregúntale al de al lado, ¿quién va a hablar lenguas? Pues tú. ¿Quién va a interpretar las lenguas? Pues tú. No, pero dile sarcásticamente, pues tú. Si tú quieres algo de mí, ¿quién me lo va a pedir? Yo, dile, pues yo. Hey, porque esto ya está sucediendo en medio de nosotros, amén. Yo vine a darte revelación para que hables. Muchos no hablan porque no tenían la revelación, no sabían. Pero ahora que la estás recibiendo, te da acceso a hablar, amén. 8:14. Ahí Felipe llegó, el evangelista a Samaria, estaban convirtiéndose la gente y vea lo que sucedió. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿a quién? El don del Espíritu Santo. Dile al de al lado, el don del Espíritu Santo. ¿Qué incluye tu salvación? ¿El don de qué?
Bueno, ¿cuántos ya han aceptado aquí a Jesucristo como Señor y Salvador? A ver, levante su mano. Desde ahí empezamos. Entonces tienes derecho a recibir ¿qué? El don del Espíritu ¿qué? Vamos hacia adelante. Dile al de al lado, vamos hacia adelante. Pero dile así con ganas, me está gustando esto. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. No tenían la revelación de que tenían acceso a Él, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían ¿a quién? Todo aquel que ya recibió a Jesús y fue bautizado tiene derecho al don de ¿qué? Por eso fueron, para que recibieran el don de ¿quién? Y cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba ¿a quién? Al Espíritu Santo, o el don del Espíritu Santo, ¿qué ofreció este canalla? Dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para cualquiera quien yo impusiere las manos reciba otra vez ¿qué? Este amigo o mago tocuilita, distraído, no se había dado cuenta de la revelación, que si él ya había recibido al Señor Jesús, tenía derecho al don de ¿quién? Pero también no aprendió que si él crecía, también tenía derecho para ser usado y que otro recibiera el don de ¿qué? Porque el que tiene el don del Espíritu Santo puede impartir el don de ¿qué? Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo se obtiene ¿con qué? El don del Espíritu Santo no se obtiene con dinero, se obtiene a través de la salvación en Cristo Jesús, y tienes derecho a Él. ¿Estamos bien? 10:45. Eso incluye tu salvación. ¿El don de qué? Del Espíritu Santo. ¿Tienes que pagar por él? No. ¿Cuánto vas a pagar por recibir lenguas en esta noche? Nada. Dile al de lado: nada. Nada más es creer y hablarlas. Dile: creer y hablarlas. Creer y hablarlas. Creer y hablarlas. Es como cuando le digo a una persona: ¿crees que Dios te puede sanar? Y ella dice: sí. Entonces creyó, sanó. Yo creo y le impongo las manos y sana. Dile al de al lado: es el mismo principio, pero en otro don. Es el mismo principio, pero en otro ¿qué? 10:45. Dile al de al lado: ahora ni el diablo me va a pagar mi fe. Muchos no hablan porque el diablo les apagó la fe. Pero dile: lo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Fui salvo en Cristo Jesús, y por ser salvo me vino el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Dice ahí 10:45. Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio. Dice: ya les cayó el Espíritu Santo. Y vea lo que dijo: y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase. ¿Qué se derramó? El don del Espíritu Santo. ¿Cuánto pagó Cornelio y su casa por recibirlo? Nada. Ellos aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, y les vino el regalo del don de ¿qué? Ahora, ¿cuál es ese don del Espíritu Santo? Dígame: el bautismo de poder del Espíritu Santo. Ese es ese don. ¿Tienes derecho a él? Sí. Voy a meterme más. No te he perdido. Me vuelvo a regresar. La salvación es un don que vino por medio de Jesucristo. Hasta ahí vamos bien. Y esa salvación incluye, dile al de al lado: incluye el don del Espíritu Santo. Dile al de al lado: el bautismo en poder ¿de quién? Gratuito. Dile al de al lado: gratuito. Ahora, ¿qué incluye el don del Espíritu Santo? No he perdido a nadie. Ahora, ¿qué incluye el don del Espíritu Santo? La llenura. Dile al de al lado: ¿qué incluye? Dile: agárrate. Dile: agárrate. Incluye los 9 dones del Espíritu Santo, los 5 ministerios, y entre los 9 dones incluye el don de lenguas. Incluye el don de ¿qué?
incluye el don de qué. Vamos allá. Primera de Corintios 12:1. Alguien alabe a Dios, porque te estoy dando la revelación. El diablo es un mentiroso, amén. La gente es una mentirosa. Tanto puedes hacer milagros como puedes hablar lenguas. Tanto puedes discernir un espíritu, tanto como puedes interpretar lenguas. Así que la llenura del Espíritu Santo con poder incluye, dile al de al lado, los 9 dones del Espíritu Santo. Incluye los 5 ministerios. Los incluye. ¿Puede tener los 5 ministerios? Sí. ¿Puede tener los 9 dones? Sí. Pablo los tenía. Y si un hombre los tenía, Jesús los tenía. Jesús hombre. Que tú no los puedas tener, diles, es un engaño del diablo. No, alguien aquí tiene que despertar. Dile al de al lado, los puedes tener. Puedes hablar lenguas. Eso incluye, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántas llenuras puedes tener? Las veces que lo quieras, las veces que lo anheles. La llenura es cuantas veces quiera. Y entonces, ¿cuántas veces me lleno? ¿Cuántas veces hablo lenguas? Ya estoy. Saca. Hermosuta romandesa cuta rama. Se que manda rumosuta re. Primera de Corintios 12:1. Dice ahí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué incluye la llenura del Espíritu Santo? Los dones. No quiero que ignoren. Versículo 4 del mismo 12 de Primera de Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones. 9. Pero el Espíritu, ¿qué es? El mismo. Y si yo recibí la salvación y he sido lleno del Espíritu Santo, entonces Él es el que me los dio. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo, ¿quién es? Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. En el siglo primero, la primera iglesia hablaba lenguas, profetizaba, discernimiento, milagros, sanidades, don de fe. No ha cambiado. El Espíritu es el mismo. ¿Hablaban antes lenguas? Sí. Hoy podemos hablar lenguas. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el mismo. Dile, Él es el mismo. ¿Qué incluye tu llenura? Dile, el bautismo. El hablar en otras lenguas. Versículo 9. Dice, a otro le dio fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el mismo ¿qué? ¿Quién da las lenguas? El mismo Espíritu. Versículo 28 de este mismo 12. Si estás lleno del Espíritu Santo, eres un candidato para hablar. Eres un candidato para hacer milagros. Eres un candidato para interpretar. 12:14 de Primera de Corintios, ¿ya? A ver, Primera de Corintios 12:28. Bien. ¿Estás despierto? Díganlo si estás despierto. Dice Dios, si aún nos puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que ¿qué? Los que tienen el don de ¿qué? ¿Quién los puso? Dios. Y habla en plural. Los que tienen don de ¿qué? Lenguas. 14:1 de Primera de Corintios. No lo he perdido a nadie, lo repito. La salvación es un don que vino por Jesucristo. ¿Y qué incluye esa salvación? El don del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo con poder, que incluye los 9 dones, los 5 ministerios. ¿Cuántos aquí ya han tenido llenuras? ¿Cuántos pueden hablar lenguas? Todos, dile al lado, todos. Dice ahí, seguid el amor, procurar los dones espirituales. Dile al lado, procúralos.
Es como si yo te dijera, procura comer frutas y verduras. Dígale, procura hablar en lenguas, procura profetizar, procura hacer milagros. O sea, es como una dieta, procura tomar agua, procurar los dones, ¿qué? Pero sobre todo, que profeticéis. O sea, procura los otros 8 dones, pero más que profeticéis. No dijo solamente un don, dile al lado, dijo los 9 dones. Hebreos 2:4. Es que de aquí parto porque tengo que desatar la fe, amén. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Mucha gente no habla porque no está activada. Yo vine a activarte, amén. Vine a activarte, dile, lo vinieron a activarte en el don de lenguas, amén, y en el de interpretación. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Gloria a Dios. Dice así: está testificando este hombre que tenía una unción apostólica por cómo escribe. Dice, testificando Dios juntamente con ellos. O sea, Dios testificaba juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos, ¿qué? Y repartimientos del Espíritu Santo según su, ¿qué? Repartimiento, dile al diablo, repartimiento según su, ¿qué? Su voluntad. Él da, reparte como Él quiere. No porque a Él le dio lenguas, a ella no. No porque a ella le dio interpretación, Él reparte. Él puede darnos a todos todo, porque Él reparte como Él quiere. Mucha gente dice, no, es que no, tú ya hablas lenguas, tú por qué hablas, tú ya profetizas, y tú por qué. No, Él reparte, no yo. ¿Por qué le ponen freno a Dios? Nuestra falta de revelación, nuestra incredulidad detiene que Dios se mueva, como en este versículo. Dice que Él, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios. La Biblia dice, y estas señales seguirán. Señales, diga, reprender demonios, echarlos fuera, sanar enfermos, hablar lenguas, son señales. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Es una señal que te den algo con veneno y no te pase nada. Y dile al de los, no están hablando de tu Coca-Cola diaria. Es un veneno que diario te tomas y sigues vivo. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según mi voluntad. ¿La de un apóstol? No, la voluntad ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cuál es su voluntad? Dile, ¿cuál es su voluntad? No, dile que hables lenguas. ¿Cuál es su voluntad? Así como hablas español, así que hables como. No, pero díselo 2 veces. La voluntad de Dios es que hables lenguas. La voluntad de Dios es que interpretes esas lenguas. La voluntad de Dios es que seas bautizado y lleno de su Espíritu Santo. La voluntad de Dios es hacer milagros, señales y prodigios y diversos milagros. Dios está en medio de nosotros para mostrarse que Él es Dios. Él va a hacer que hables lenguas y que las interpretes. Yo rompo toda falsa doctrina, yo rompo todo engaño, yo rompo ahora lo que te enseñaron mal. Quiebro ahora esa falta de fe en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Dile al de al lado, vamos más profundo a la enseñanza. Escucha, cada creyente lleno con el Espíritu Santo debe de hablar en otras lenguas. Sí. Pastor, pero no las hablo porque no has querido. No las hablo porque no has creído. No las hablo porque no oras. Dile al de al lado, porque no te metes con Dios. Pero lo que Dios quiere es que cada creyente lleno del Espíritu Santo hable lenguas.
A ver, pastor, enséñeme más. Yo aquí me estoy hablando y contestando, porque usted trae cara así como que le salió la bruja del 72,000. Hey, Jesús les dijo, esperen la promesa del Padre. ¿Por qué les dijo que esperaran la promesa del Padre? ¿Por qué Jesús les dijo, no, esperen en Jerusalén y esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo? Y me seréis testigos y recibiréis poder, dice. Un 8 de Hechos. Y me dice, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Por qué les digo que esperaran la promesa? Porque Dios quería que hablaran en lenguas, porque Dios quería que les diera poder. Yo les voy a enseñar más adelante por qué Dios quiere que hablemos en lenguas. Apunta solamente esto. Las lenguas es el don que desata los otros 8 dones. Dile al de al lado, esa revelación me gustó. Por eso es el primer don que se vio en Pentecostés, porque fue el don que le dio la palabra de sabiduría a Pedro. No, lo vuelvo a repetir, fue el don de palabra de ciencia y de profecía. ¿Cuál es el don que desata los otros 8 dones y los 5 ministerios? Por eso el diablo está en contra de ese don y lo quiere parar en tu vida, porque ese don es el que te acerca más a los misterios. Yo te voy a enseñar que el que habla en lengua habla misterios. No, el que habla en lenguas ora la perfecta voluntad. A veces en español estamos orando, no pidiendo no correcto, pero cuando alguien empieza a hablar en lenguas, ya está orando lo que debe de orar y ya no va a haber equivocación. Yo te voy a enseñar. ¿Me estás entendiendo la revelación? Por eso es tan poderoso que yo te enseñe a hablar lenguas en el nombre de Jesús. Que yo te active, porque eso va a activar el don de fe, el don de milagros, el don de ciencia, el don de profecía, el don de discernimiento. ¿Me estás entendiendo la revelación? Por eso viene la llenura, y con la llenura vienen las lenguas. Y si hablas lenguas, puedes desarrollar más rápido el ministerio y los otros dones y la revelación. Puedes desarrollar la comunión. Hey, dile al de lado, ¿estás despertando? Hey, por eso el diablo está en contra de este don. Claro, lo han usado mal, han hecho desorden con el don de lengua, sí, pero en la Biblia viene cómo traer el orden y el gobierno, porque hay un capítulo completo del don de lenguas y del don de profecía, es el de interpretación. Dile al diablo, porque son claves para desatar los otros dones. No sé si alguien está recibiendo esta revelación grande y poderosa. Amén. Cuando hablo en español siento la presencia de Dios, pero cuando estoy hablando en lengua siento que estoy en el mismo cielo. Amén. Cuando hablo en español, ahí está el diablo escuchando, ¿qué digo? Pero cuando hablo en el don de lengua se aburre y se va y dice, no le entiendo. ¿Qué tanto está orando? No siente el poder. Te voy a decir algo. En Estados Unidos sacaron un estudio, uno que estudia el cerebro. Y cuando alguien habla en su idioma, una parte del cerebro se activa, el lado del lenguaje, y se ve en sus cámaras cómo se activa, y lo está viendo ahí. El hombre que hizo ese estudio era ateo. Era ateo. Y dice que le llamó la atención estudiar a los que hablaban en lenguas. Y dice que en la máquina donde está el cerebro, donde les hacía el encefalograma, los estudios del cerebro, cuando hablaba en su idioma se movía, pero cuando hablaba lenguas dejaba de funcionar esa parte del lenguaje. Dile al de al lado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú hablas español, tienes control de lo que estás diciendo y tu mente está codificando lo que estás diciendo. Pero cuando hablas lenguas, no es tu mente la que entiende, es tu espíritu. Escúchame la revelación. Y ese hombre dijo, realmente es impresionante hablar lenguas. Se comprobó que los que hablan lenguas tienen más desarrollado el intelecto. Normalmente el ser humano está usando del 5 al 8% del 100% de su capacidad.
se perdió el 92% por el pecado. Pero cuando se habla lenguas, se para la mente, porque dice que si oraré, oraré con el entendimiento, y si adoro, adoraré con el entendimiento. Pero si adoro en lenguas, adoraré en lenguas. Si oro en el espíritu, oraré en el espíritu. Eso quiere decir que cuando hablamos lenguas, el que tiene control absoluto de nuestro espíritu y de nuestro ser es Dios. Por eso no se mueve la otra parte del cerebro, porque ya estoy orando en el espíritu. Ya estoy clamando en el espíritu. Yo no sé si alguien quiere desarrollar su capacidad espiritual. Está comprobado que el que obra en lenguas desarrolla su potencial espiritual y su intelecto de una manera impresionante. Yo no sé si le estoy hablando a la gente correcta aquí del otro lado. No sé si alguien ya quiere hablar lenguas conmigo y hablar las maravillas de Dios. Porque mi espíritu es el que se edifica. Dice ahí en Corintios que cuando hablo en lenguas, el que se edifica es mi espíritu. Es por eso que se para la mente, porque el que está hablando es solo el espíritu, y la mente no sabe ni qué, al menos que las interprete. No, yo sé que le estoy hablando a la iglesia correcta. Dile al de al lado: Dios va a activar el espíritu a través de las lenguas. No sé cuánto tiempo me tarde, si me tardo 3 meses, gloria a Dios. Pero yo le dije al Señor: vengo orando todos estos días, quiero que todos hablen. El domingo en la tarde hablaron unos, han estado hablando en varios cultos la gente. En el nombre de Jesús, yo le he pedido al Señor que tú tengas la fe para recibir esta revelación y empieces a hablar. Y que se te desarrolle la capacidad espiritual. Y que a través del hablar en lengua se te desarrolle el poder y los otros dones. Y lo que no podías hacer en tu propia fuerza, lo hagas en el poder del Espíritu Santo. Así que vamos a Hechos 2. Santo es el Señor. Alguien alabe a Dios. Yo traigo aquí la dinamita para ti. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Digno. Mandama sota rama kata rama sutare sheke manda rama sutareme. Hechos 2 del 1 al 4. Por eso Pedro se levantó y ya no predicaba como predicaba. Primero habló en lenguas, primero vino el poder. Cuando hablamos en lenguas se desata el poder, empieza a crecer el poder, empiezan a fluir los ríos de agua viva. Así que cuando no sepas qué orar, dile al Espíritu Santo que te enseñe cómo orar y ora en lenguas. Y cuando estés orando en lenguas, es más probable que la petición venga cuando oras en lenguas, porque estás orando la buena voluntad del Señor. Santo es el Señor. Se impresionó este científico al ver y dijo: no creí en Dios, pero a través de lo que veo, ahora veo. Y le hizo el estudio a varios, le hizo un estudio a un pastor y los ponía a hablar en lenguas acá con la máquina. Y una negra hasta bailaba ahí en lenguas, y él ahí sacándole el estudio, y veía el poder de Dios cuando se hablaba en lenguas. Imagínate, más de 2000 años o 2000 años se escribió esto en Corintios 14, de que cuando hablas en lenguas tu espíritu se edifica y tu entendimiento queda sin saber. Ahí ya venía, se comprueba el estudio con la Biblia. Santo. Hechos 2, 1 al 4. Alguien alabe a Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, también estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron. Vea eso: lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron algunos, todos, dile a todos. Primero, ¿qué? Fueron ¿qué? Llenos de ¿qué? Entonces, si eres lleno del Espíritu Santo, ¿puedes hablar lenguas? Primero tienes que ser lleno, primero tienes que ser salvo, luego lleno y luego hablar lenguas. Repítamelo: primero la salvación, luego la llenura, y luego hablar en lenguas, y luego interpretarlas.
Y comenzaron, dile al lado, y comenzaron a hablar. No dice que Dios habló por ellos, comenzaron ellos a qué, en otras. ¿Quién tiene que hablar? ¿Quién tiene que orar en otras lenguas? Según el Espíritu les daba. Según el Espíritu les daba que ellos que hablasen. Él le dijo: tú vas a hablar en alemán, tú en portugués, tú en español, porque habían de todas las naciones. Según el Espíritu Santo les daba que hablase. El Espíritu Santo va a dar la lengua que Él quiera, pero tú tienes que hablar. El Espíritu Santo va a desatar la lengua que Él quiera, pero tú la tienes que hablar. Para crecimiento tuyo, para desarrollo tuyo, para moverse el poder, para que se desate la fe. Pablo enseñaba continuamente que las lenguas, aparte de ser para la iglesia, también pueden ser para el uso privado y personal. Primera de Corintios 14. ¿Quién va a hablar? Dile, ¿quién va a hablar? Según, Él te va a dar según, para que tú las ¿qué? Hables. Yo voy a imponer mis manos sobre de ti. Esa es una señal de alguien que tiene el ministerio apostólico. Cuando impone las manos, dice que fue Pedro y Juan a Samaria y les imponían las manos y recibían el ¿qué? El don del Espíritu Santo. Dice que en Efesios, dice en Hechos, pero en la iglesia de Efesios, que llegó Pablo y les dijo: recibiste el don o el Espíritu Santo. Cuando dijo: no hemos oído, nada más nos bautizaron en el bautismo de Juan. Y dice que habiéndoles impuesto las manos, hablaban en otras lenguas y profetizaban las maravillas de Dios. En toda la Biblia, dile al de lado, en toda la Biblia, o cada vez que ves en la Biblia una llenura del Espíritu Santo, va conectado a las lenguas y a la profecía. No, lo vuelvo a repetir. Cada vez que la Biblia habla de una llenura del Espíritu Santo, habla de hablar en qué? Y profetizar. En Hechos 2, en Hechos 10, creo que en Hechos 19. Dile al de al lado: tienes que hablar lenguas. Dile: tienes que hablarlas. Dios te las va a dar, o Dios ya te las dio, pero tú eres quien las vas a hablar. Y vas a ver, cuando hablas lenguas, rompe la depresión. Cuando yo predico todos los días, oro todos los días, estoy orando por lo menos por 1000 personas a la semana. Escúchame bien. Y todos saben que hay un desgaste. ¿Y sabes cómo rompo ese desgaste? Dile al de al lado: hablando en lenguas. Cada vez que hablo en lenguas, como que me recargo la pila. Me recargo la pila. Tú sabes por qué no se enferma, pastor, porque hablo en lenguas. Hasta cuando la comida le agarra mazo, que dijo: muerte, vete de la comida. Satarramazo. Y estoy llorando hasta dormido. Hasta mi esposa me dice: tú hasta dormido hablas lenguas, no solamente roncas, hablas hasta en lenguas. ¿Qué tanto decías? Digo: déjame orar, porque el Espíritu nunca duerme. El Espíritu es eterno. Dice que Dios puso eternidad en nosotros y nuestro Espíritu es eterno. Dile al de al lado: vas a roncar menos y vas a hablar más lenguas. No, dile, tienes que hablar lenguas. Siento el poder de Dios aquí, más. ¿Quién controla las lenguas? Tú. Por eso la Biblia dice: los profetas sujeten su espíritu. Hay nada de que no sabía lo que hice, pastor. Mentira. Tú hablas las lenguas. Yo mientras predico hablo lenguas, porque estoy recibiendo misterios. Por eso estoy hablando, porque Dios me está hablando a mi espíritu. Por eso me ves que cuando enseño, predico, oro por la gente, estoy orando en lenguas. Y no es una interpretación. Yo en 2 palabras Dios me puede estar dando mucho.
Quédate viéndole al de al lado. Dile, ¿qué esperas para hablar lenguas? ¿Qué esperas para activar ese poder en tu vida? Esta iglesia va a crecer. Hay el testimonio de un pastor, dice, empecé a hablar lenguas, empecé a enseñar lenguas, y la iglesia que tenía creció de los que éramos a 30,000 miembros. Dile, solamente por hablar en lenguas. Porque las lenguas activan un poder. Milagros sucedían. Por eso te digo que las lenguas activan todos los dones y el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Rompe con las debilidades y los malos pensamientos. Y el diablo dice, ahora ¿cómo lo ataco? Está hablando en lenguas, le mando pensamientos, pero está en el espíritu. Porque el espíritu es el dueño de tu cuerpo, no es tu mente. Quien va adelante es el espíritu. Tu mente es la que no te deja hablar lenguas. Ahí entra la incredulidad. La fe está en el espíritu, no en la mente. Y la incredulidad está en la mente, no en el espíritu. Ataca al espíritu, lo cauteriza. Pero el que debe de mandar en tu cuerpo se llama espíritu. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, así que santificaos todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dile al lado, ¿quién es el jefe entonces? Dile, mi espíritu trabaja ¿con quién? Con el Espíritu Santo. No, le voy a dar Primera de Corintios. Seguid el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién hablas en las lenguas, a Dios. Pues nadie, dile al lado, nadie le entiende, porque le está hablando a quién. Cuando tú hablas lenguas directamente hay una conexión con Dios que nadie la puede romper, ni el mismo diablo. Por eso te digo que tenemos que orar en lenguas. Profeta, manda ramazo, porque el que le habla en lenguas le habla a Dios directamente. Nadie le entiende, ni el diablo dice, ahora que cómo le bloqueo lo que está haciendo, cómo me meto en su oración, no entiendo ni qué, y bloqueas al diablo y lo traes todo loco, porque el diablo no es omnisciente ni omnipresente, solamente Dios. El que habla en lengua, solamente Dios le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando hablas en lenguas estás hablando un buen de qué que nadie conocía. Yo empiezo a entender la Biblia cuando estoy hablando en lengua. Señor, ahora ya entendí esto. Manda rumos y catar. Y empiezo a tener visiones. Mientras estoy hablando, manda rama soquete. Empiezo a tener visiones. Amanda rama sucateremaco. Porque empiezo a hablar misterios de Dios. Versículo ¿qué? 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. Los profetas, ¿a quién hablamos? A los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Y cuando hablo lenguas me estoy comunicando con Dios. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Te construyes. ¿Qué te edificas? Dile al de lado, creces espiritualmente, crece la fe, crece el poder, crece la fuerza espiritual. Recibes sanidad, recibes fortaleza, recibes revelación, recibes una llenura. Puedes orar horas, puedes dormir menos. No mandar más. ¿Quién quiere edificar su espíritu? Pablo le estaba hablando a una iglesia. Dice, Pablo les decía, yo hablo más lenguas que todos vosotros. Hablaba un chorro de lenguas, horas Pablo. Por eso tenía esa revelación, por eso levantó esas iglesias, por eso Dios lo respaldaba. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? Cuando hablo lenguas me edifico yo mismo, pero cuando profetizo edifico a la iglesia. Tenemos que hacer los dos. Dile al de al lado, sí. No, yo le voy a parar ahí. Nada más le voy a leer el versículo 5. Déjeme leérselo, siento el poder de Dios aquí. Quiero hablar lenguas. Santo. Cuando oro en mi idioma me canso más. Dile al lado, me canso más. Ya no sé ni qué decir.
Pero cuando hablo en lenguas, mi espíritu no se le acaba el lenguaje. Y empiezo a orar y empiezo a decir: Señor, bendice a este, hace esto. Y para más o te remunda que te remasa, se te remata ramando. No me canso. Pero en español tengo la lengua afuera. Pero cuando estoy orando en el espíritu, salgo en el poder de Dios. No es que sea mal orar en el idioma que naciste. No es malo orar ni alabar en el idioma que nacimos, no es malo. Pero si tengo el arma más poderosa, hablar en lenguas, que espero para usarla. O sea, si oro en español, dígalo, si oro en español, y va a pasar cosas, dile, y van a pasar cosas. Pero si tengo el otro nivel de orar en lenguas, que espero. Versículo 5, déjeme leérselo. Yo nada más se lo leo, usted guarde sus chácharas. Así que quisiera que todos vosotros hablases en qué. ¿Qué decía el apóstol? Él quería que todos hablasen en qué. Así que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla qué, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba qué, edificación. Póngase en pie, póngase en pie. Cierre sus ojos. No quiero que nadie se distraiga. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Ahí cierre sus ojos. Si quiere hincarse para que nadie lo distraiga, o sentarse, lo puede hacer. Si quiere estar de pie también. Lo importante es que usted crea. Si usted ya siente hablar en lenguas, que te rema, ore en voz alta, ore en voz alta, háblelas, amandarramasa, catarromo sutarreme kendarrama, shatarromo como andarramaso tú. Para lo que estás haciendo ahí, empieza a orar. Tú que me estás viendo en la cocina, que me estás viendo en la sala, que me estás viendo en el comedor, que me estás viendo en el auto, que me estás viendo en la empresa, párate. Si te tienes que ir al baño para que nadie te moleste, ve allá y van a caer las lenguas. Sacatarro. Los que están a mandar sacate remasoque, sutarramasoca. Empieza a orar, mandar y adorar, mande remaso que te rema. Si catarramaso te recata mando que te remasaka. Si tarrama, en el momento que sientas hablarlas, háblalas. Ahí mando romasa tarramasuco. Sacatarromonde mando que sacatarromoso tarramasaka. Vamos ahí a alabar, Juan. Usted ahí sigue orando, lo que cantan los músicos. Los demás ahí quédense. No pares de hablar, manda ramas, sácalo. Lleno. Esperando estoy por tu bautízala. poder. Ahora, la llenura. Sacatarramaso, de Dios. Recibe la llenura, mando romoso. Habla, ahora mando romoso, sacato romoso. Sitarrama, catarramaso, cotorromo, terra. Satarrime, catamasa, catarromoso, torro. Sé que tú deseas más. Recibe. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Habla, mandarra más soco. Viendo de Dios, sopla en mí. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego.
toda enfermedad en tu cuerpo ahora. Habla, eso te va a sanar ahora. Habla, 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 habla. Bautízame con tu fuego. Habla, habla, más. Lleno, habla, llena más, habla, llena más, bautízame con tu fuego. Habla lenguas ahora. Bautízame saca tu romo soco, habla ahora, llena, habla, en el nombre de Jesucristo ahora. Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Ahora, llena más, habla. Bautízame con tu fuego. Más, habla. Santo Espíritu. Ahora habla lenguas, habla más, ahora, llena más, lleno, con tu fuego. Santo, Santo Espíritu. Rompo toda opresión en tu vida. Rompo todo dolor, toda miseria, fracaso. Rompo ahora. ¡Diablo! Suelta a este hombre ahora. Rompo la miseria. Rompo la destrucción ahora. Se quiebra de ti. Habla lenguas ahí. Ahora habla. Masoco torramazo, tarramazo que te re. Satarromo que te remasaka de re. Lleno ahora, mando romo soca tarramazo te re. Amandarramazo que roma. Satarromo soco tormacata. No pare de hablar. Te dije que tú eres quien hablabas. Padre Dios, oro por mi camarógrafo. En el nombre de Jesucristo. Ora. Oro por mi camarógrafo, Señor. Y oro por los que están del otro lado de la pantalla. Reciban la salvación y el don del Espíritu Santo ahora. Y reciban el don de lenguas. El regalo de las lenguas del cielo ahora. Saaman de remo. Se catarramasa. Se como so. Recíbelo ahora. Reciban darmoso catarrama. Sutarrama soterrema. Se que te remasa catorromo. Saca mandomo su catar. No pares, la mandarrama sosu. No pares. Háblala, rompe ahí. Oh, mander, rompe ahora. Saca catorromo su. Saca los de aquel lado, reciban sanidad. Recibe el don de lenguas. Ahora, Iván, ahora. Recíbelo, habla. Mandar más soco. No pares de hablar, Rama. Saca torso. Habla. Declina. Recibe sanidad ahora. Sana, Josefina, en el nombre de Jesús. No pares de hablar. Declaro que Cruz Frina Ruiz. Declaro ahora que no robará más a Diana Gómez. Reprendo todo espíritu de robo ahora. Habla. Declaro que Martí Hernández se le va el vómito. Desaparece toda bola en el estómago, todo dolor. Declaro ahora sanidad sobre Martí. Un milagro sobrenatural ahora. En el nombre de Jesucristo. Declaro que a reinar ahora. No pares. Llena de las lenguas a Juan ahora. Vamos. Santo Romoso. Sacatarrama se que te re. Sacatomoso catarramasa. Se que mandó hermoso. Si cam de remaso. Lleno.
Sa que te remacato romo si como domo so su rama te remaso. Vamos.